Santiago capítulo 3 del versículo 1 al 12. Santiago capítulo 3 del 1 al 12. Santiago 3 del 1 al 12, doy lectura en el nombre del Señor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama a la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos. Señor Dios nuestro, te damos gracias por tu inmensa misericordia con nosotros como iglesia, por tenernos acá. Te damos gracias, te glorificamos, Padre. Hemos leído tu palabra y te ruego, Padre, que tú nos instruyas por medio de tu palabra. Y como dice el propio Santiago, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Que tu Espíritu Santo nos socorra y nos asista en este culto para la expresión de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, es muy claro el mensaje de este texto. Habla de la lengua. Hay un dicho chileno que dice, tal persona tiene lengua larga. O sea, ciertamente hay personas que son muy buenas para hablar. Otros hablamos menos. Va a depender mucho de la personalidad de la persona. Hay personas que hablan mucho y hay personas que hablan menos. Por favor, los hermanos que estén celular prendido, apáguenlo o abajen el volumen. Entonces, hay personas que se caracterizan por una personalidad extrovertida que les encanta estar siempre hablando. Y esto no es que sea malo en sí mismo. Tampoco es una virtud en sí mismo el ser callado, ser reservado. Son características diferentes de la personalidad. De hecho, escuché un estudio que se hizo en un momento donde se demostró científicamente que las mujeres hablan más que los hombres. ¿En qué se fijaron? Estudiaron los músculos de la mejilla de hombres y mujeres y se demostró que los músculos de esa zona del cuerpo, de las mejillas, en la mujer está mucho más desarrollado que los hombres. ¿Cuándo un músculo es desarrollado? Cuando es ejercitado. Así que se demostró con ese estudio que las hermanas hablan más que los hermanos. Pero eso no es ni nada ni bueno ni malo. Una persona, por más que hable, no necesariamente las palabras que pronuncia son ofensivas, como dice acá, y tampoco la persona que habla menos significa que está más exenta de pecado. Porque acá el texto nos habla que todos estamos expuestos a pecar con nuestra lengua, con nuestras palabras. De eso trata el texto, escrito por Santiago. Digo Santiago y no digo apóstol Santiago. De hecho, cuando Santiago escribe su carta, se presenta como siervo de Jesucristo, pero no dice Santiago apóstol de Jesucristo. A diferencia de Pedro y Pablo, cuando inicia sus cartas dice Pablo apóstol de Jesucristo, Pedro apóstol de Jesucristo.
¿Por qué no dice apóstol? Bueno, hay que ver quién escribió esta carta. En el Nuevo Testamento aparecen por lo menos 3 Santiago o Jacobo, porque la palabra Santiago es la versión española del hebreo Jacobo. En los discípulos del Señor Jesucristo, entre los 12 apóstoles, habían 2 Santiago. Uno es descrito como Santiago, el hermano de Juan, y hay otro que dice Santiago, el hijo de Alfeo. Santiago, el hermano de Juan, fue asesinado con espada. Vemos eso en el libro de los Hechos, fue asesinado. Del hijo de Alfeo, de ese Santiago, no se vuelve a saber después en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, se descarta que este Santiago que fue asesinado antes de que se escriba este libro haya sido el autor, y se cree que es difícil que el hijo de Alfeo haya sido, porque no tuvo ningún rol protagónico después, al parecer. Pero hay un tercer Santiago, que es uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Aparece por unos 4 hermanos de Jesucristo, hermanos de carne, de sangre, hijos de la misma madre. Uno de ellos se llamaba Jacobo. Recuerdo, Jacobo es Santiago. Y todas las evidencias apuntan a que ese Santiago, hermano del Señor, es el autor de esta carta. Esta carta se cree que es la carta más antigua del Nuevo Testamento, la primera en ser escrita. Hay una disputa si fue primera de Tesalonicenses o Santiago, pero Santiago relata por allá del año 44. Sí o sí, el primer escrito del Nuevo Testamento. ¿Cómo sabemos que puede ser este Santiago? Uno, porque cuando Pablo va a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles, dice en Gálatas capítulo 1, dice, no encontré a ningún apóstol para reunirme con él, solamente encontré a Santiago, el hermano del Señor. O sea, el propio Pablo diferencia a los otros 2 Santiago que eran apóstoles, que no encontró ningún apóstol, pero me encontré con Santiago, el hermano del Señor. Y este Santiago, hermano del Señor, se transformó en un baluarte de la iglesia. Cuando ustedes ven en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, los que tomaron el liderazgo fueron Pedro y Santiago. Todo indica que este Santiago es el hermano del Señor, el autor de esta carta, y que tomó la voz y el liderazgo en el concilio de Jerusalén. Ahora hay un problema. Cuando leemos el Evangelio de Juan, dice que sus hermanos no creían en él. Por lo tanto, este Santiago, lo más probable es que se convirtió a Cristo después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y encontramos una evidencia en 1 Corintios capítulo 15. Cuando Pablo defiende su ministerio, dice, a mí se me apareció el Señor Jesucristo. Dice, apareció a todos los apóstoles. Después apareció Jacobo o Santiago, lo mismo, y después a mí. Hace una distinción, se aparece a los apóstoles y luego a Santiago. Es muy probable que el Señor Jesucristo resucitado se le apareció directamente a uno de sus hermanos, y se convirtió a él, y llegó a ser un baluarte de la iglesia. Así que estamos leyendo acá Santiago, no uno de los 12 apóstoles, fue llamado después y no recibió el título de apóstol, pero sí, él dice, se identifica como un siervo de Jesucristo. Este Santiago tiene una teología muy volcada hacia la práctica. Para él es muy relevante la práctica, no solamente el entendimiento con la mente y con la doctrina. Por eso dice Santiago, ¿de qué te sirve decir que tienes fe si no tienes obras? Tus obras echan por tierra tu fe. Tu fe es muerta porque no se refleja en tu forma de vida, en tu vivir. Por lo tanto, le da gran énfasis a la vida práctica Santiago. Por eso dice también, no sacamos nada de ser solamente oidores de la palabra, sino somos hacedores. Por lo tanto, en la carta de Santiago, en toda ella hay un fuerte llamado a poner en práctica las verdades del Evangelio. Y aquí está atacando una situación en particular que se está dando en la iglesia a quien escribe, que no aparece identificada la iglesia, pero sí sabemos que le escribe a una iglesia. De hecho, tiempo atrás estudiamos en la escuela dominical esta carta y sabemos que le escribe a una iglesia. Y miren lo que les escribe, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El maestro es alguien que enseña la palabra de Dios. Dice, no os hagáis maestros a sí mismos. El Señor es el que tiene que levantar maestros y confirmado por la iglesia.
Nadie puede decirse a sí mismo, yo voy a ponerme como maestro en esta iglesia, a mí me tienen que escuchar. No, el Señor da dones, el Señor levanta y trae confirmación al resto de la iglesia de que un determinado hombre tiene un llamado de Dios para enseñar la palabra. Dice, sabiendo que recibieron mayor condenación. Esta mayor condenación no hay que entenderlo en el sentido soteriológico, en el sentido de que va a ser echado al infierno, sino que hay que entenderlo en que el énfasis acá de Santiago es decir, si tú eres maestro, tienes una tremenda responsabilidad y vas a dar cuenta delante de Dios de lo que tú enseñaste a la iglesia. Así que si alguien tiene un llamado de ese tipo, está ejerciendo un rol de ese tipo, tome conciencia que tiene un llamado supremo, importantísimo de parte de Dios, y Dios algún día te va a dar cuenta por todo lo que tú enseñas. Por eso hace esta advertencia. Cuidado con proponerse a sí mismo como maestro. Es una responsabilidad tremendamente grande. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Aquí está diciendo, seguramente había maestros que estaban ofendiendo a muchas personas. Ahora, una cosa es que la palabra de Dios ofenda a algunas personas porque está denunciándose algún pecado en el que esté la persona. Esa es una cosa. Pero otra cosa es la sabiduría con la cual tiene que ser entregada la enseñanza. Porque una enseñanza, aunque sea correcta, si es dicha de forma incorrecta, sin sabiduría, puede ofender a muchas personas. Por lo tanto, un maestro tiene que tener la habilidad, la capacidad de denunciar el pecado, sí, pero ten cuidado cómo vas a herir a las personas. Tienes que hacerlo con amor, hacerlo todo en amor, dice el Señor Jesucristo. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. En el fondo está diciendo, todo de alguna forma ofendemos con palabras, porque el que retiene completamente su lengua, sus palabras, es varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Solamente el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros es perfecto, por lo tanto, de alguna forma u otra, todos ofendemos con nuestras palabras. Yo lamentablemente sí he ofendido a personas, y todos hemos sido ofendidos y hemos ofendido a otras personas a la vez. De repente el Espíritu Santo trae convicción de pecado y nos recuerda. Te recuerda cuando le dijiste tal palabra a tal persona, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, y heriste su corazón. Y no nos cae más que reconocer nuestro pecado y confesar al Señor nuestro pecado. Así que el Espíritu Santo nos reprende cuando ofendemos con palabras. De hecho, el texto que leímos recién en Efesios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es decir, una forma de contristar o entristecer al Espíritu Santo es por medio de otras palabras ociosas, es decir, palabras sin sentidos, palabras que ofenden, palabras impuras y malintencionadas, contristan o entristecen al Espíritu Santo que mora en nosotros. He aquí, dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijan todo el cuerpo. Claro, ustedes saben, a los caballos primero hay que amansarlos. No sé si alguien ha visto cuando amansan a un caballo, le dan látigos, latigazos o con un lazo, le pegan, pero da mucha pena. Yo una vez vi y me dio mucha pena por el caballo. Pero me explican que todo caballo pasa por ese proceso de doma, de amansamiento. Y golpean tanto el caballo que al final el caballo termina siendo obediente. No se gobierna a sí mismo, sino que recibe instrucciones de un amo y el animal obedece. Dice, ponemos un freno en la boca de los caballos, el famoso bozal. Se pone la rienda del bozal y de ahí se controla el caballo. Nosotros hacemos eso, dice Santiago. Domamos a los caballos, le ponemos un bozal para frenarlo y poder dirigirlo. Dice, mira las naves, qué grandes son los barcos que navegan en el mar. Hace poco cuando fui a la granja presbiteriana pasé por San Antonio y tremendo barco, qué grande barco. Y se gobierna todo con un pequeño timón. Cualquier barco se gobierna con un pequeño timón. O un camión muy grande que sea, un camión con rampla o de 2 carros, se conduce con un manubrio. Siempre es un artefacto pequeño el que da dirección al cuerpo del barco, del vehículo que sea. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un grande bosque es encendido por un pequeño fuego.
En Chile hemos tenido grandes incendios en los últimos años. En la ciudad del Paraíso principalmente, 2 grandes incendios en los últimos años. Esos grandes incendios parten por una pequeña chispa. Y miren el incendio y el daño que provoca. Así dice Santiago, nuestra lengua es un miembro peligroso que puede hacer mucho daño a otras personas. Podemos hacer mucho daño a la iglesia, a nuestras familias, al que sea, a nuestros amigos. ¿Quién no ofendió en algún momento a un amigo? Y después se distancian los amigos y si Dios provee la ocasión hay reconciliación. Pero las ofensas, las relaciones son rotas principalmente por nuestras palabras, por nuestra lengua. Por lo tanto, dice Santiago, la lengua es un elemento, un órgano muy peligroso. Porque por toda naturaleza porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Claro, cuando Dios crea a Adán, le da 3 mandatos: el cultural, espiritual y social. En el mandato cultural implica dominar y sojuzgar la tierra. Esto implica tomar dominio de la creación, incluso de los animales. Y el ser humano hace eso, ha tomado dominio de los animales. Por algo el ser humano cría animales, trabaja con animales, come animales. Es decir, los animales de cierta forma están al servicio de la humanidad, porque el ser humano se ha enseñoreado de los animales, porque es un mandato de Dios. Domina los animales, domina las bestias del campo, los peces del mar, las aves de los cielos. Es un mandato dado por Dios. Por lo tanto, los animales pueden ser domados. Pero algo diferente ocurre con nuestra lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua porque es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Es más fácil domar un león que domar nuestra lengua. Es más fácil dominar a un tigre, a cualquier fiera, a un caballo, como el caso que hablé al principio, que domar nuestra lengua. Si el Espíritu Santo obra en ti, en algún momento debe haberte convencido de cuán peligrosa es tu lengua, de cuánto daño haces y puedes hacer en el futuro por medio de tus palabras. Aquí dice la lengua, pero entendemos que se refiere a las palabras, nuestra forma de hablar. ¿Cuántas veces ofendemos, hermano? ¿Cuántas veces en nuestro trabajo tratamos de forma brusca a alguien y la persona tal vez no dice nada, se queda callado, pero ofendemos? En la iglesia también puede ocurrir. De repente alguien saluda al hermano y el hermano le responde de forma muy breve, muy fría. Esas actitudes y palabras, por pocas que se digan, ofenden. Por lo tanto, tengamos presente, hermanos, que nuestra lengua, nuestra forma de hablar, nuestras palabras, un peligro para nosotros. Porque hacemos daño con nuestras palabras, ofendemos. ¿O alguno de ustedes nunca ha ofendido a nadie? ¿Alguien puede decir que nunca ofendió a nadie? ¿Nunca ofendió a algún hijo, algún amigo, algún jefe, algún trabajador, algún profesor, algún alumno? Todo, de alguna forma, dice acá Santiago, hemos ofendido, por lo tanto, hemos pecado. De hecho, muchos matrimonios se terminan por las palabras que se dicen del esposo a la esposa o esposa a esposo. Se generan rupturas familiares, se dañan relaciones laborales por nuestras palabras. De hecho, esta semana, si alguien vio la noticia, se descubrió un WhatsApp entre una diputada y un alcalde que hablaban mal del presidente de la República. Bueno, ahí están, a pesar de que el presidente no lo reconozca, claramente hay una ofensa hacia su persona, por medio de palabras. Todo viene por medio de palabras, lo que procede de nuestra lengua. Con ella dice, bendecimos al Dios y Padre. Claro, cuando tú hablas de Dios, lo haces con tu lengua. Glorificas a Dios con tu lengua y tiene que ser así. Pero con esa misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, Dios creó al hombre con atributos morales que solamente Dios le comunicó al ser humano. Los animales fueron creados por Dios, pero los atributos morales
de discernir el bien y el mal, eso no le fue concedido a los animales ni a las plantas, solamente al ser humano. Y todo ser humano fue creado a imagen de Dios. Claro, después de la caída de Adán, la imagen de Dios en el hombre quedó profundamente dañada en todas sus áreas. Tenemos consecuencias en nuestros cuerpos, en nuestra salud física, envejecemos, morimos. En nuestra mente, en nuestros pensamientos, la forma de pensar está afectada por el pecado. Nuestros sentimientos, nuestra capacidad de tomar decisiones, nuestra conciencia misma está afectada por el pecado. Después de la caída, no se extingue la imagen de Dios en el hombre. Sigue presente, pero está profundamente dañada. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? Una vez que el creyente viene al Evangelio, viene a Cristo, Cristo comienza a obrar, a restaurar la imagen de Dios dañada en esa persona. Y es un proceso continuo que dura hasta nuestra muerte, hasta ser formados según el carácter de un varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la imagen de Dios en nosotros se va renovando cada día. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios, cuando buscamos a Dios, la imagen de Dios se va renovando en nosotros, porque quedó profundamente dañada por el pecado original. Pero ¿qué pasa de una persona sin Cristo, que no conoce al Señor Jesucristo? Y evidentemente la imagen de Dios en esa persona está profundamente afectada por el pecado, profundamente dañada en toda su expresión. ¿Significa por eso que ese hombre dejó de ser imagen de Dios? Piensa en el peor tipo que se le ocurra, un violador, un asesino. ¿Ese hombre sigue siendo un portador de la imagen de Dios? Aquí nos dice que sí, dice. Todos los hombres fueron creados a imagen de Dios y esa imagen de Dios nunca se extingue del todo. Fue afectada por el pecado y en el caso de los hijos de Dios esa imagen comienza a ser restaurada y es restaurada día a día. Pero la persona sin Cristo, si bien la imagen de Dios no está siendo sanada en él, no por eso significa que deja de ser imagen de Dios. Así que todo ser humano es portador de la imagen de Dios, porque así nos creó Dios. Una persona, por más malvada, por más delincuente que sea, esa persona tiene conciencia del bien y el mal, lo que está bien. Él sabe lo que hace el malo, está consciente. Un perro no tiene esa característica. Si un perro muerde a una persona inocente, el perro no está consciente que está haciendo algo malo. Esas capacidades morales son atributos que Dios le comunicó al ser humano, a todo ser humano. Por lo tanto, la imagen de Dios está presente en todo ser humano. Así que cuando tú ofendes a una persona, sea quien sea, dice, con esa misma boca que tú bendices a Dios, maldices al hombre que fue creado a imagen de Dios. Así que tenemos que tener cuidado, hermano. Es verdad que muchas veces ofendemos sin tener la intención. Sí, es verdad. Pero muchas veces sí tenemos la intención de dañar a alguien con nuestras palabras. Y eso es lo peligroso. De eso nos está advirtiendo acá Santiago. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Primero dicen ustedes cuando están en la iglesia, alaban a Dios, oran a Dios, glorifican a Dios. Y después al rato están ofendiendo al hermano. Esto, hermano, no debe ser así. Si tú estás agradecido a Dios, si tú alabas a Dios, también tienes que honrar a tus hermanos. Y ojo, no dice solamente a los hermanos de la iglesia. Todo ser humano merece respeto. Cuando escuchas a una persona en la tele o en YouTube, donde sea, con una opinión completamente diferente a ti, que a veces una persona atea que está defendiendo el ateísmo, bueno, eso no te da derecho tampoco de atacar y ofender a esa persona. Tú claramente vas a discrepar con esa persona. Pero esa persona, aunque lo niegue, no deja de portar la imagen de Dios. Por lo tanto, así como bendecimos a Dios, tenemos que evitar ofender con nuestra lengua, hacer daño con este veneno que dice Santiago, que representa nuestra lengua. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermano mío, esto no debe ser así. Es decir, es responsabilidad nuestra no ofender con nuestras palabras. Dios nos hace responsables de ser cuidadosos con nuestra forma de hablar. Dice,
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No, sería una contradicción. Así también es una contradicción ser cristiano, alabar a Dios y a la vez andar hablando mal de personas, ofendiendo personas. Porque alguien puede decir, sí, yo me refreno de ofender a nadie, trato de no ofender a nadie, trato de ser respetuoso aunque no esté de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando se trata de una persona que no está presente? Pareciera que es más fácil hablar de una persona cuando no está presente. El típico cahuinco eso en Chile, o pelambre, que la forma correcta de decirlo es murmuración. Es fácil murmurar de una persona cuando no está presente. Y de hecho es mucho más fácil hablar mal de una persona cuando no está presente que hablar bien. Por ejemplo, ¿qué es más fácil, hermano? ¿Llegar a la casa y llegar a almorzar o llegar a orar? A todos nos pasa. Es más fácil almorzar, claramente. No estoy diciendo que estamos pecando por llegar a almorzar. Estoy poniéndolo como ejemplo. ¿Qué es más fácil para nosotros? ¿Llegar a almorzar o llegar a orar? Es más fácil almorzar. De la misma forma, es más fácil hablar mal de una persona cuando no está presente que hablar bien de la persona. Pero qué diferente sería si nosotros hablásemos bien de las personas. Y si alguien me llega con un chisme para que yo hable mal de una persona, debemos frenarlo, evitarlo. Pero evitar hablar mal de una persona, sobre todo si no tenemos pruebas, no tenemos testigos, si acusan a una persona de algo y no hay testigos, solamente una murmuración, tenemos que evitar pronunciarnos, hermanos. Seamos cuidadosos con eso, sobre todo cuando las personas no están presentes y no tienen cómo defenderse. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Ahí está la contradicción de la cual hablaba. Pero dice el texto que ningún hombre puede domar la lengua. Sí, claro. De tal forma que ningún hombre puede vivir una vida perfecta sin pecar nunca. Y es más, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15 dice que todos los pecados, se refiere a fornicación, adulterio, malas palabras, homicidios, robos, todo pecado procede del corazón. De la misma forma, nuestras malas palabras proceden del corazón. El problema está arraigado en nuestro corazón. Y malas palabras, no me refiero solamente a decir garabatos, me refiero a hablar de mala forma de otra persona sin tener prueba para afirmar eso. Diferente es cuando hay pruebas suficientes, una persona fue condenada por una situación, pero hablar a priori mal de una persona revela que hay un problema en nuestro corazón. Por lo tanto, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, obra desde nuestro interior. Pero cuando hay una obra del Espíritu Santo en nuestro interior, esto sí o sí tiene que reflejarse hacia el exterior. Aquí está lo práctico si se refiere a Santiago. De nada te sirve jactar que soy un hombre lleno del Espíritu y al rato estás hablando mal de tu colega de trabajo, hablando mal de tu padre, de tu madre. Eso te transforma en una persona inconsecuente. No puede de una misma fuente proceder agua dulce y salada. Por lo tanto, yo sé que todos necesitamos aprender y crecer en esto. Aprender a hablar menos mal de otras personas, a ofender menos. Lo necesitamos todo. Por lo tanto, tenemos que pedir a Dios que trate con nuestro corazón. Confesarle al Señor nuestro pecado. Señor, perdóname porque tantas veces hablo mal de tantas personas sin razón justificada. Tantas veces ofendo a personas. Perdóname, Señor, y ayúdame. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude, que día a día Él transforme nuestro corazón y que esta transformación no sea solamente interna, sino que afecte nuestra forma de vivir. ¿En qué aspecto particularmente estamos hablando? De nuestra forma de hablar, de nuestra forma de referirnos a otras personas y nuestra forma de hablarle a otras personas. Ese es el llamado de esta mañana, hermanos. Seamos cuidadosos, confesemos al Señor nuestro pecado y pidámosle ayuda al Señor que nos ayude a refrenar nuestra lengua. Porque el único que refrenó la lengua para no pecar fue el Señor Jesucristo. Necesitamos aprender más de Cristo, alimentarnos más de su palabra, aprender más de Cristo, ver cómo Cristo se desempeñaba. Yo sé que algunas personas se ofendieron con las palabras de Cristo. La expresión de Cristo era hablar siempre la verdad. Es distinto si tú hablas del Evangelio y alguien se ofende. Bueno,
no es responsabilidad tuya, pero cuidado con la intención de tu corazón. ¿Cuál era la intención de tu corazón al llamarle la atención a un hermano? ¿Era realmente edificar su vida? Si tu intención era edificar su vida y eso ofendió, ya no es culpa tuya. Pero si tú a propósito llevabas como la semilla metida ahí con la intención de ofenderlo, aunque no lo admita abiertamente, pero tú tenías el deseo de herir a esa persona, ahí está el problema en tu corazón. Que nunca nuestra intención sea ofender a las personas. Si las personas se ofenden y nuestra intención era buena, es otra cosa. Pero cuidemos nuestro corazón porque de él manda la vida, dice el proverbio. Así que los invito a meditar en estas palabras, inspiradas por Dios, escritas por Santiago, hermano del Señor Jesucristo,